Bienvenidos a la serie Telecán 2.0 Renegociar el Futuro, una producción del Canal del Congreso que tiene como propósito dar cuenta del proceso de la negociación y modernización de este tratado después de 23 años de haber entrado en vigor. El primer ejercicio cara a cara tuvo lugar este pasado 16 de agosto entre negociadores, funcionarios y empresarios para iniciar las pláticas de este proceso de actualización y modernización que va a definir los nuevos términos de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Con base en este momento histórico, sensible y delicado para nuestro país, nos preguntamos en esta serie sobre el México del antes y después del Telecán, sus éxitos, fracasos y asignaturas pendientes, los actores ganadores y perdedores y la necesidad de actualizarlo ante la embestida de Donald Trump en Estados Unidos con su grito proteccionista y populista. ¿Es posible un acuerdo ganar-ganar? ¿Cuáles son las líneas rojas o los puntos límite que cada uno de los gobiernos no está dispuesto a cruzar? En esta serie también analizamos las estrategias negociadoras de los tres países, sus puntos convergentes y divergentes, así como las críticas y omisiones en un contexto de alta incertidumbre por el interlocutor de la Casa Blanca. Soy Rina Musali, les pido que nos acompañen en esta serie que les vamos a presentar un juego de opiniones con expertos, negociadores, decisores y sobre todo críticos y entusiastas del nuevo Telecán. Después de la crisis de 1982 y la década perdida, México transformó su modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones para privilegiar la promoción de las exportaciones. Un modelo orientado hacia el exterior que tuvo como piedra angular las reformas estructurales que en épocas salinistas y neoliberales lograron incorporar a México al mundo globalizado. Cuando se escribe la historia de México económica en 100 años, se va a escribir pre y post TLC, que es un parteaguas efectivamente, como dices, y no solamente en términos de la vocación de la economía mexicana, sino también tiene una implicación política y la inserción de México en el mundo. La primera mención que se hizo de eso, sobre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos, que hay que recordar que en ese momento teníamos un tratado de comercio de los años 40. Es decir, no había una regulación efectiva del comercio bilateral, a pesar de que marchaba y se aceleraba y ya era de un volumen enorme, no como lo tenemos ahorita, obviamente, pero no nos habíamos atrevido, ni nosotros ni ellos, a modificar el acuerdo comercial que se firmó y negoció durante la Segunda Guerra Mundial. En ningún momento de la historia nuestra integración ha sido tan fuerte con Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por las necesidades bélicas de Estados Unidos. O sea, nuestros mercados se integraron brutalmente, al grado de que el comercio exterior de México se concentró en 94% en el mercado americano. O sea, fue de ahí, estuvo la mayor integración que había entre los dos países. Terminó la Segunda Guerra Mundial y pues ya no hubo esa necesidad de la cooperación económica de México tan fuerte y otra vez disminuimos. Cuando se da el agotamiento del modelo del desarrollo, que venía desde la década de los 50 con algunos cambios en los 60, pero ya a partir de 1968 nos damos cuenta que el modelo está agotado y que se requiere un nuevo sistema y un nuevo modelo que no se viene a instaurar sino hasta mediados de los años 80 en la administración en el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de 83-84, cuando el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, plantea una propuesta de nuevo modelo de desarrollo que se contrapone con la propuesta del secretario de Hacienda, de Jesús Silva Herzog,
En ese momento, la propuesta de Jesús Silva Herzog era que se diera una apertura paulatina, pero Miguel de la Madrid retoma mucho más la propuesta de Carlos Salinas, que es una apertura completa y una lógica de participación totalmente abierta en lo que va a ser el mercado y la globalización. En la parte multilateral, en 1983, la entonces Comunidad Económica Europea, Japón y Estados Unidos plantean tener nuevas pláticas para impulsar el comercio internacional. Cabe recordar que el 1 de enero de 1980 entraron en vigor lo que se conoce como los códigos de conducta que emanan de la Ronda Tokio. Esta ronda duró de 1973 a 1979. Los acuerdos de esta ronda entran en vigor el 1 de enero de 1980. Y 1983, estos tres miembros del GATT entonces plantean renovar la agenda del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por lo que en 1985 plantean una agenda para una nueva ronda. Estos eventos históricos que cambiaron el mundo, cambiaron la visión de ver el comercio y entrar de lleno a un proceso de globalización, lo cual encajaba muy bien con estas nuevas ideas de libre comercio. Un libre comercio en el que México estaba pasando de una etapa proteccionista a una más liberal. El hecho de haber signado como miembros del GATT y después como miembros de la OMC, pues nos obligaba a este nuevo tipo de política. La apertura de México ante el mundo se selló con el ingreso al GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986, que transformó el marco jurídico nacional y de inversión extranjera. Más adelante vinieron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sellaron de manera irreversible los cambios que México generó ante el mundo y la adhesión también de nuestro país a la OCDE, que en su momento era el club de los 24 países más ricos del mundo. Se dan los pasos para la entrada al GATT. Ya había habido un intento previo durante el sexenio de José López Portillo, pero no se había aceptado, porque no era el momento para México, porque no se tomaba todavía como algo urgente y tampoco necesario, mientras que con Miguel de la Madrid sí se da la entrada ya al GATT, que esta es una primera instancia. Entonces se plantea por un lado todas las reformas estructurales, toda la liberalización de comercio y por otro lado la entrada al GATT, que van a ser los primeros pasos de lo que va a ser esta nueva propuesta de México en una economía globalizada. Bueno, nosotros habíamos pasado en todos los 80 de un proceso difícil de ajuste, de alta inflación, de venta de poco a poco de algunas empresas, pero el fin de los 80 significaba para nosotros lidiar con el tema de la deuda, ¿no? Y con una presión muy fuerte de generar un mayor dinamismo económico. Y uno de los aspectos que se tenían que ver era precisamente la parte comercial. Algunos de nosotros recordaremos que en los años 80 pues realmente no había muchas opciones para el consumidor y cualquier producto que se importaba pues pagaba aranceles muy altos. Hablando por ejemplo de vehículos, habían escasas 4 o 5 marcas y pues realmente la competencia era bastante limitada. Entonces el hecho de haber permitido mayor opción de elegir, mayores insumos para los sectores productivos, ir haciendo una apertura gradual me parece que ha sido muy relevante y positivo para el país. Este tratado fue el tratado que marcó la pauta para las negociaciones comerciales, no solo de México, sino del resto del mundo. Digamos que el primer modelo de tratado de libre comercio. Y hoy día precisamente nos encontramos en lo que sería la segunda generación de tratados. En la víspera del inicio de la ronda Uruguay, México y Estados Unidos van a negociar un acuerdo que se denominó el primer acuerdo marco en 1985. Este acuerdo marco
sería la antesala para que México ingresara al GATT. Cabe recordar que México no era miembro del GATT. Cuando se impulsan las negociaciones en 1947 de lo que sería el GATT, México participa como país observador, pero nunca se adhiere al GATT. Esto sería hasta el 25 de septiembre de 1986, cuando México es el país 92 en ser miembro del GATT. Yo me acuerdo muy bien, con cifras muy claras, todavía las tengo en la mente, en 1986, que México ingresaba al GATT. Nuestra relación, hablando en cuestiones de exportaciones, era que exportábamos 80% de petróleo y 20% de manufacturas. Era una ecuación que con el nuevo TLC y con las nuevas condiciones de la globalización van a cambiar la posición de México en relación al mundo, porque ahora, como tú sabes, esa ecuación es a la inversa. Exportamos más del 80% de manufacturas y 20% alrededor de hidrocarburos. Es decir, hubo un cambio sustancial en nuestra política económica. El ingreso de México al GATT en 86 fue una probadita. O sea, como si le hubiéramos tentado el agua a los camotes o metido el pie a la alberca para tentarle un poco la temperatura al agua, ¿no? En cambio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por su envergadura, su dimensión, la relación con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país, y el nivel de disciplina del TLC fue lo que aseguró que la apertura fuera permanente. Los actores económicos se convencieron de la apertura a raíz de la negociación del TLC. Mientras que México se codeaba con el mundo del GATT, la OCDE y la diplomacia que practican los países ricos y avanzados, la política neoliberal selló una agenda transformadora de cambios que se pudo palpar con un nuevo marco institucional que privilegió la facilitación del comercio exterior, la privatización de empresas públicas, la desregulación y la entrada de inversión extranjera. Esto se inicia el 25 de septiembre de 1986 en el balneario de Punta del Este, en Uruguay. Arranca lo que sería la octava y última ronda de negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Se negocian 14 grupos más uno. Son 14 grupos de referente a bienes y mercancías más uno, que es el referente a servicios. De estos 14 grupos, 5 provienen de la Ronda Tokio. Es muy importante señalar lo de la Ronda Tokio, porque los temas que se negocian en la Ronda Tokio van a estar presentes años después en la negociación de lo que sería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciaría negociaciones el 12 de junio de 1991. Pero en ese lapso pasa una cuestión fundamental. Estados Unidos había firmado el primer acuerdo de libre comercio con Israel y estaba negociando ya en 86-87 con Canadá. En ese entonces el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández, va a una reunión de la PEC y trae 2 libros grandes. Uno que es el Acuerdo de Libre Comercio con Israel y otro con el de Canadá, el proceso prácticamente terminado la negociación. Y me dice, léete esto y quiero un resumen muy ejecutivo en qué aspectos nos va a afectar, en qué sectores. Pues en 2 semanas leo, analizo y le presento un resumen ejecutivo diciéndole que nos estaría impactando en el sector juguetero, en el sector zapatero, en el sector textil, evidentemente, y también en el sector de autopartes. A raíz de eso,
convoca una reunión más amplia y se analiza la posibilidad de negociar un acuerdo marco 3, porque el acuerdo marco, digamos, era un pequeño TLC con Estados Unidos que servía de negociación comercial con ellos. Había sido muy exitoso el acuerdo marco 1 y el acuerdo marco 2, y estábamos en proceso de negociación. Te estoy hablando de 1988. Bueno, termina la administración del presidente de la Madrid, 1988, y por decreto, por primera vez en la historia mexicana, se obliga a las instituciones federales a dejar un libro blanco, carpetas a 100 días, a 6 meses y a 1 año, corto, mediano y largo plazo. En las de 100 años les dejamos al siguiente gobierno, ya entonces sería el del presidente Salinas, y quien tomaría la batuta en la Secretaría de Economía de Secofi en ese momento, pues era Serra Puche. Serra Puche ve la carpeta de 100 días y dice: ¡wow! Cuando en ese momento en Estados Unidos estaba gobernando el presidente Bush, se origina la idea de un libre comercio con México en Estados Unidos. Los años 90, hay que recordar, son los años de la posguerra fría. El mundo se estaba redefiniendo en términos de poder político, de poder económico, con la caída de la Unión Soviética y la redefinición de los poderes en todo el mundo. Tenemos que recordar que el presidente electo Carlos Salinas de Gortari recibe la oferta por parte del presidente George Bush, padre, de negociar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México. Esta es una oferta inédita en la historia de las relaciones comerciales internacionales, que la gran potencia vencedora, superpotencia económica y militar, le diga a un país en vías de desarrollo: hagamos un tratado de libre comercio y negociemos tú a tú después con los canadienses. Carlos Salinas de Gortari no le dijo que sí en ese momento. Los dos eran presidentes electos. Esta fue la invitación en el rancho de Houston de los Bush. Pero en el caso de la relación con Estados Unidos, no se contemplaba un tratado de libre comercio. El presidente Salinas había sido muy claro como presidente electo, y luego en octubre de 89, en su visita de Estado a Washington, de que un tratado de libre comercio con Estados Unidos no era factible por la disparidad económica entre los dos países. Es en enero del 90, después de su viaje a Europa, durante su visita a Europa y su participación en Davos, que se detona un gran interés por decir: este es un mundo de bloques económicos, tenemos, para llamar la atención de inversionistas, que casarnos con un bloque, y ese bloque era Norteamérica. Ahí lo que da la nota realmente para que entremos hacia América del Norte es la reunión que hay en París, la reunión del ARCO 1989, que es el primer viaje del presidente Salinas al extranjero, y en ese viaje se da cuenta que uno de los objetivos que él buscaba con su participación en esa reunión entre los generales era un acercamiento muchísimo mayor a Europa, pero se da cuenta que con la caída del muro de Berlín, efectivamente los ojos de Europa estaban en la reconstrucción de Europa del Este. Europa Occidental no podía ni tenía en ese momento elementos necesarios para irse a América Latina y mucho menos a México, porque por supuesto su prioridad era la reconstrucción de Europa del Este una vez que cae el muro de Berlín. Pero se dio cuenta de que en Europa pues estaban totalmente absorbidos por el fin de la Guerra Fría, por la incorporación de Europa del Este a Europa Occidental y demás, o a la NATO, la OTAN y todo eso, y pues que no había ningún interés de México. Y por el contrario, lo que le dijeron los europeos, los líderes europeos a Salinas, es decir: mire, vamos a una época en que pues toda la tendencia es hacia la formación de grandes bloques económicos regionales. Entonces, si México no se incorpora a un bloque regional, pues va a estar en desventaja. Y en Europa, pues ahorita pues tenemos nuestro gran bloque ya formado. Aquí, de regreso de ese viaje a México, es justamente cuando manda
a José María Córdoba, a empezar las primeras pláticas en Washington, y a partir de ahí se toma la decisión de que se tiene que entrar a América del Norte. Los asiáticos no les interesa entrar, porque tradicionalmente no era su prioridad entrar a mercados comunes, institucionalizados. Sí tienen, por supuesto, relaciones bilaterales y multilaterales, y más en aquellos años, pero no les interesaba la construcción de un mecanismo institucionalizado global. Y por supuesto el otro mercado que nos tocaba es el de América Latina. Entonces el cálculo que se hace es México con quiénes puede crecer mucho más, con quién puede tener un desarrollo diferente. No va a ser con Centroamérica ni América Latina, Europa está cerrado, Asia no le interesa, nos queda América del Norte. Y en ese momento la prioridad del gobierno de México era continuar con las difíciles renegociación de la deuda externa, que había sido nuestro gran problema de política exterior en los últimos sexenios y demás, y consideró que pues no era conveniente seguir negociando la deuda y entrar en una negociación tan compleja de comercio, porque pues se podían contraponer las cosas o podían exigirnos concesiones en un ámbito o en el otro. Entonces dijo que no. Y en fin, no fue sino hasta que se terminaron esta ronda de nuevas negociaciones de la deuda externa que finalmente, y después de ese viaje a Europa, que pues concluyó Salinas y su equipo de que lo mejor era pues aceptar la invitación de Bush, y entonces le llamó por teléfono y le dijo que estaba de acuerdo, que vamos a iniciar negociaciones. Entre 1990 y 1993, México tuvo profundas reformas estructurales. México transforma su marco jurídico. Cuando México ingresa al GATT el 25 de septiembre de 1986, el acuerdo es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. México, al ser un país subdesarrollado, el acuerdo le otorga 5 años de gracia para que transforme su marco jurídico. El Tratado de Comercio de América del Norte sin duda sentó las bases para la apertura comercial de México. Fue parte de un paquete de reformas que buscaban una mayor competencia, una mayor participación del sector privado en los años 90. No es casualidad que en aquel entonces haya dado autonomía al Banco de México y se hayan creado varios órganos reguladores que con el tiempo se les ha ido dando mayor autonomía, como puede ser el caso de la Comisión Federal de Competencia. La creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995 en el marco de la Ronda de Uruguay reflejó la nueva tendencia mundial de la integración regional. La conformación de bloques regionales y supranacionales en acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, requería de la creación de una nueva instancia internacional que administrara las normas comerciales internacionales y la solución de controversias para preservar el sistema multilateral. Se abordan temas muy importantes en la Ronda Uruguay, lo cual, por su magnitud, llevaría a crear otro organismo. El GATT, que duró casi 50 años, no tenía la capacidad para soportar lo negociado en esa octava ronda del GATT, por lo que entonces se acuerda crear un nuevo organismo, que es el que regula las negociaciones comerciales multilaterales actuales, que es la Organización Mundial de Comercio. La OMC tiene 5 grandes pilares. Un pilar que es lo referente a mercancías, otros servicios, otro referente al acuerdo sobre derechos en materia de propiedad intelectual relacionados a comercio, otro lo referente a exámenes de política comercial y otro respecto a mecanismo de solución de diferencias. Hay un pequeño grupo que se salva, que se conoce como los acuerdos plurilaterales, donde se van a establecer solamente negociaciones en torno a temas muy puntuales que se refieran a Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Ya tenían desde el gobierno anterior de Ronald Reagan y el primer ministro Mulroney, habían negociado ya Estados Unidos y Canadá un acuerdo de libre comercio bilateral, ya lo tenían. Y entonces, frente a la competencia que estaba recibiendo Estados Unidos en el nuevo orden mundial de la posguerra fría, de Japón y de la Unión Europea, de las potencias asiáticas emergentes de China, vio la necesidad de ampliar su área de libre comercio, incluyendo a México, ¿no?, para fortalecerse frente a esa competencia.
equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte estuvo conformado por jóvenes mexicanos, economistas y estudiados en el extranjero. Imagínate que nosotros veníamos de 30 años de cierre comercial. Nuestros economistas habían sido formados en esta idea de la sustitución de importaciones, de la protección a la industria. Y hacer ese quiebre y decir, esto no va a funcionar, hay que abrirnos. Afortunadamente tenías en las universidades, en el sector público, en las universidades en Estados Unidos, talento que podías atraer y decir, oye, tenemos este nuevo proyecto, esta nueva visión. Fue algo que nos agarró totalmente desprevenidos y no teníamos ninguna experiencia en ese momento sobre este tipo de negociaciones, no teníamos ni equipo, se tuvo que formar el equipo, que ahorita estamos mucho mejor preparados ya, ¿verdad? Pero en ese momento pues sí todo fue nuevo y comenzó el difícil proceso de negociación. Obviamente como era algo tan inusual para nosotros pues no fue nada fácil. La que desarrollan los técnicos y para la cual se crea un grupo específico que no existía. Se trae gente de diferentes espacios o de diferentes lugares que no eran ni siquiera funcionarios públicos para darle forma a la Oficina de Negociación de México en Washington. Y por otro lado, tenemos nosotros que analizar cómo vender el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos para crear ese ambiente favorable que permitiera a congresistas votar a favor. José Ángel Gurría en 1993 dijo algo muy importante. Esta generación va a estar gobernando al país durante los próximos 30 años y no se equivocó. ¿Sí? Si echamos una revisada a esa estructura negociadora, tenemos, por ejemplo, que Herminio Blanco fue secretario, ¿no? Que Luis de la Calle fue subsecretario, que Jaime Zabludowski fue subsecretario, que José Ángel Gurría, que primero negoció la deuda externa y después se incorpora a la negociación en servicios financieros, pues fue secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda y actualmente pues es el director de la OCDE, ¿no? Y tenemos también a Guillermo Ortiz, a Ernesto Zedillo, a Pedro Aspe, ¿no? Que fueron subsecretarios, secretarios a la postre, ¿no? Entonces fue un equipo muy importante que se entendía muy bien. ¿Por qué? Porque estaban formados en el mismo círculo. A la sombra del México moderno y global irrumpió el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto no fue un hecho coincidente, fue un acto intencionado para desmitificar el proyecto salinista modernizador que nos recordó la existencia del otro México, el México ligado a la pobreza, la desigualdad y la injusticia. México salió a los reflectores, pero lamentablemente 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista, dio la otra realidad, un México moderno, pero un México terriblemente desigual y pobre en el sur del país. Entonces no fue fácil las negociaciones para ganarse el corazón de la opinión pública nacional, el Tratado de Libre Comercio. Se tuvo que hacer una estrategia de promoción muy fuerte en Estados Unidos y en México. Hubo ganadores y perdedores. Yo estoy convencido que los estados del norte y del centro del país se han beneficiado. La cifra es muy clara. El 47% del PIB nacional proviene de esos estados. Es decir, tenemos dos Méxicos, un México de ricos y un México de pobres. ¿Por qué? Porque el sur-sureste, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, etcétera, tienen solamente el 7% del PIB nacional. Es decir, sí hubo una relación que ya está analizada por académicos mexicanos de cómo se fue dividiendo México, porque no supimos nosotros crear fondos de cohesión social con esa riqueza. Efectivamente,
para los más desfavorecidos, ayudarles a nivelar sus economías y volver un solo México. Donde se deja ver que México no es ese país de primer mundo que se le vendió al sistema internacional, que claramente hay diferencias entre el México del norte y el México del sur y que hay enormes zonas de pobreza que evidentemente se tendrían que haber tratado de otra manera, pero no era posible porque no puedes hacer todo simultáneamente. Entonces las decisiones son cómo le hacemos para desarrollar, empezar con una participación en América del Norte y ir desarrollando paulatinamente también estas regiones que están mucho más lastimadas y atrasadas en el México de ese momento, 1994, y que muchos de esos rezagos se vienen heredando desafortunadamente hasta la fecha. Pero aquí la jugada fue, vamos a negociar en América del Norte, vamos a entrar al mercado de América del Norte. Paralelamente, en aquellos años se plantea el programa de solidaridad, que se mantiene hasta la fecha con diferentes nombres, pero realmente se les han agregado algunos elementos, pero es el mismo programa con otros nombres hasta la fecha, que era el que buscaba como sustentar y resolver estos niveles de no desarrollo en muchas de las regiones del México de entonces a la fecha. México es un país complejo. El hecho de que hayamos negociado el TLC América del Norte y que se haya hecho una apertura tan ambiciosa como se hizo, implicaba cierta confianza, optimismo en la propia competitividad del país y una transformación muy importante. Pero obviamente la transformación hacia el desarrollo no es automática, requiere un enorme esfuerzo, requiere mucho tiempo, pero yo creo que los mexicanos en el fondo decidimos que era mejor enfrentar los retos que implicaba una economía abierta y que era más riesgoso no abrir la economía mexicana al mundo y quedarse, digamos, en una situación que en el fondo era insostenible, que enfrentar los retos de una apertura comercial importante. La apertura comercial es un espejo. Entonces el ciudadano, el país se ve en ese espejo y en ese espejo ves todos tus defectos. La pobreza, la falta de infraestructura, la poca competitividad de muchas empresas, la producción de productos que tienen poco valor agregado, que no se pueden vender en el extranjero, que si abres probablemente tengan que cerrar sus empresas, etcétera. Siempre cuando hay cambios de paradigma, cambios de modelos, como es el caso de la apertura comercial, pues siempre hay voces y temores en cuanto a que una apertura puede llevar a que desaparezcan industrias o a que haya una pérdida de soberanía o a que haya una inquietud en cuanto a que no estemos preparados para competir. Me parece que esos mitos pues han quedado atrás. Es evidente cómo México se ha vuelto un jugador global. En términos de manufactura, México es el principal exportador de manufacturas de América Latina, que se dice rápido, pero no es sencillo. Estamos por arriba de Brasil y Argentina juntos. Exportamos más del 60% de las manufacturas de la región. Si hablamos de la parte agropecuaria, también pues vale la pena señalar que México tan solo exportaba $4,000 millones hace 25 años. Y hoy día es de los jugadores más importantes, llegando casi a $30,000 millones de exportaciones anuales. Este combo o esta sinergia que se ha dado también en el sector agroalimentario pues es muy importante, que tradicionalmente los países que son fuertes en manufacturas pues no lo son en el sector agroalimentario. Hay que precisar que el Telecan no es más que un instrumento, es una acción derivado de una política comercial. No era la panacea, no era quien iba a sacar a México del subdesarrollo, ¿no? El Telecan sirvió de mucho. Por ejemplo, en 1994 exportábamos $51,000 millones a Estados Unidos. 2016 exportamos $296,000 millones. Es decir, comparando estos 2 años, 2016 vis-a-vis en tasas de crecimiento, encontramos que el comercio, las exportaciones de México hacia Estados Unidos crecieron en el orden de 455%. ¿Sí? ¿Esto qué implica? A México le benefició totalmente, por eso es que tenemos un superávit con Estados Unidos.
Las relaciones México-Estados Unidos antes de la firma del Telecán estuvieron marcadas por los signos del conflicto y la confrontación. Sin embargo, el espíritu de Houston pudo abonar hacia una relación de mayor entendimiento entre ambas naciones. Un hecho que estuvo vinculado a los nuevos condicionantes geopolíticos que impuso el mundo ante la desaparición de la Unión Soviética y el surgimiento de nuevas economías de mercado. En este contexto iniciaron las negociaciones del Telecán. El 12 de junio de 1991, cuando arrancan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se establece una agenda muy ambiciosa, que se rescatan muchos temas de lo que se estaba negociando a la par en la ronda Uruguay. ¿Sí? De esos 14 grupos en materia de mercancías, cuando se prolonga la ronda Uruguay, México y Estados Unidos ya estaban en pláticas. Cabe recordar que en 1989, en la famosa reunión de Houston, lo que se denominó el espíritu de Houston, el presidente Salinas y el presidente Bush acuerdan una agenda de lo que sería la agenda del Telecán. El presidente George Bush, con los 2 congresos que tuvo que lidiar en sus 4 años de gobierno, tuvo un congreso dominado por los demócratas. No tenía suficientes votos su partido para pasar un tratado de libre comercio. Y el gobierno estadounidense fue muy claro con el gobierno de México y con el presidente Salinas, y le dijo: tienes que hacer tu trabajo para convencer a la sociedad en Estados Unidos de que este tratado tiene celos. Y no era ir y sentarte con un congresista o un senador y convencerlo. Muchos de ellos estaban convencidos de que era algo favorable, pero sus electores, de la ciudad de donde provenían, del distrito del que provenían, del estado al que representaban, no estaban muy convencidos. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a votar en favor del Tratado de Libre Comercio si sus electores no pensaban que había algo bueno en ello. México ya estaba en un proceso de incorporación al comercio mundial. Ya el presidente de la Madrid había dado el paso y Carlos Salinas de Gortari concluye la fase de internacionalización con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces México, la situación económica ya se prestaba para ello. El presidente Salinas concreta la segunda fase de reformas neoliberales que permitían a México ya salir de su introspección económica en la que duramos prácticamente medio siglo y relanzarse hacia el mundo, conquistar mercados internacionales. La relación México-Estados Unidos genera un impacto directo en la vida de millones de mexicanos. Temas como comercio, migración, frontera, seguridad, medio ambiente, energía, entre otros, caracterizan esta relación multifacética, pero también dispar y asimétrica. Que no se nos olvide que es la relación más importante de México con el mundo. ¿Qué se plasma en la agenda del Telecán? Temas para ese momento muy ambiciosos, en el sentido de que a manera bilateral nunca se habían negociado. También es importante acotar que en 1988 Estados Unidos y Canadá ya también tienen un acuerdo de libre comercio, lo que se llamó el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, el famoso ALCEUC. Cuando México y Estados Unidos acuerdan negociar
de manera bilateral este tratado, Canadá alza la mano y dice, yo también quiero entrar, y esto ocurre en febrero de 1991. Temas que a 22 años de su negociación hoy ya son algo muy coloquial, pero para ese momento eran totalmente ambiciosos, como cuáles, reglas de origen, por ejemplo. México era atacado en los Estados Unidos por aquellos que no querían el TLC. No solo en términos económicos o ligados al TLC, no solo en términos de tarifas, o en términos de propiedad intelectual, o en términos de solución de controversias, cosas que venían en el tratado. Para poder descarrilar la negociación del tratado, algunos grupos te criticaban por todo lo demás. Y decían, qué padre es esto del tratado, pero ¿confías en el cuate de enfrente? ¿Nos queremos casar con el cuate de enfrente? No aplica sus leyes ambientales. Las empresas de Estados Unidos se van a ir ahí porque van a tener una gran facilidad de contaminar a bajo costo. Mira, no tienen una democracia. Mira, son violadores de derechos humanos. Mira cómo está el narcotráfico. Todas esas cosas eran utilizadas por los críticos para decir, queremos sentarnos con estos cuates, los queremos en la mesa. O sea, nunca, en ningún caso, el Congreso de Estados Unidos hubiera aprobado fondos de cohesión para México para desarrollar ciertas partes del país en montos que fueran suficientemente grandes para que se resultaran políticamente atractivos para México. Y por otro lado, los negociadores mexicanos sabíamos que el nivel y el tipo de concesiones que el Congreso de Estados Unidos hubiera pedido a México para que hubiera habido fondos, hubieran sido probablemente inaceptables para el país. Lo vimos, por cierto, el año siguiente, en 1994-95, cuando tuvimos la crisis económico-financiera tan profunda, donde se hizo una solicitud al Congreso de Estados Unidos de fondos para ayudar a México, y las condiciones que el Congreso de Estados Unidos puso para ese apoyo fueron de tal magnitud y de tal nivel que eran obviamente inaceptables para México, que el programa colapsó y nos ayudó solamente el Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces no era viable políticamente, no es viable con el sistema político de Estados Unidos pensar en fondos de cohesión tipo Unión Europea. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio es un año gris o negro, tormentoso para la vida del país. Fue un año muy complicado con los asesinatos políticos que vimos. Al final del año también la crisis económica por otros malos manejos. No podemos decir que el Tratado de Libre Comercio fue culpable de la crisis económica. Fue un mal manejo de las finanzas públicas y del tipo de cambio del presidente Salinas. Aquel famoso dicho de que tanto el presidente Salinas como su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, tenían la economía detenida con alfileres, pero que sabían muy bien cuál era la negociación y que no se podía jugar con una devaluación, por ejemplo, de la moneda de manera no concertada con los socios de América del Norte, y eso permitía que se la estaban jugando a que no se quitaran los alfileres, pero evidentemente una vez que hay un cambio de gobierno, que se da una negociación diferente con los socios de América del Norte, pues evidentemente se cae la economía. Entonces aquí justamente se da cómo vamos a rescatar la crisis del 94. Con esta crisis de finales de año 94-95, la crisis del error de diciembre, o la crisis del famoso crisis de tequila, pues aquí es como repensar en muchos de los sectores por qué no se dan justamente los fondos de compensación que sí se dieron en la Unión Europea, Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea, para equilibrar las asimetrías.
yo te diría también, el Tratado de Libre Comercio también permitió que México recibiera los reflectores internacionales y también de los Estados Unidos, hay que decirlo. Para negociar el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari hizo la mayor estrategia de poder blando, soft power, en la historia de México, con una cosa muy sencilla: poner a disposición de los ojos de los estadounidenses la mayor colección que haya salido de México de arte prehispánico. La colección se llamaba, la exposición se llamó México Esplendores de 30 siglos. Desde los aztecas y los olmecas hasta Diego Rivera. Nosotros promoviendo la cultura y diciendo, este es el socio con el que estás negociando. Esta es la cultura mexicana, esta es la música mexicana. Y es algo muy curioso porque cuando, es algo a estudiar, porque cuando existe un país que esté generando ruido, otras cosas extraordinarias pasan. Como que el premio Nobel a Octavio Paz, una Miss Universo, una película como Agua para Chocolate, que fue taquillerísima en Estados Unidos. La gente quería acercarse a las cosas mexicanas, quería entender qué era lo que pasaba. Y alrededor de esa negociación existía una construcción de un México diferente, de un México que había que redescubrir, que estábamos proyectando. Ojo con el tema de la negociación y la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es un tema menor. Se tratan de negociaciones difíciles, espinosas, delicadas y de alto calibre, porque en juego está el destino del 80% de las exportaciones de México. Obvio que ha habido grandes beneficios porque la economía mexicana pues se acabó de abrir, que ya es un proceso que ustedes ya han mencionado, nuestro ingreso al GATT, etcétera, etcétera. Entonces pues nos acabamos de internacionalizar, de globalizar, de abrir y claro, pues si vemos las cifras de nuestro comercio, oiga usted, por allá de los años 50, nuestro comercio con Estados Unidos era de 3,000, 4,000, 5,000 millones de dólares. Ahorita estamos en más de 500,000 millones de dólares, ¿no? El salto ha sido brutal. Cierto, no todo mundo se ha beneficiado. ¿Qué es lo que se podría mejorar en términos de la experiencia ganada o aprendida en estos 23 años? Me parece que es bien importante recordar que el mercado nacional es fundamental. El motor interno parece que siempre ha sido de los temas en donde México debería de poner más atención y siempre buscar que la apertura comercial con terceros países vayan de la mano con reformas estructurales o reformas que permitan apoyar los sectores que desde luego han probado ser competitivos en el global, pero hay otros tantos que requieren un mayor tiempo de apoyo o un mayor seguimiento por parte del gobierno, y esto no quiere decir subsidios, sino crear incubadoras o tener la posibilidad de que, por ejemplo, las pymes, que representan más del 99% de nuestras empresas en México, pues tengan realmente una vocación y una posibilidad de entender cómo funciona el comercio internacional y se sumen a este comercio internacional que México tiene ya del orden de 800,000 millones de dólares. Pero la clave del comercio internacional no solamente es tratar de vencer o superar tus flaquezas, tus debilidades, sino encontrar tus ventajas, las fortalezas de la economía mexicana. Entonces, digamos, llevamos ya 25 años del inicio del proceso del descubrimiento de las ventajas compartidas del país, es lo que en el fondo te va a acabar desarrollando. En términos generales, el TLC fue benéfico productivo porque nuestra relación comercial tanto con Estados Unidos y Canadá es un hecho real, verídico, que se quintuplicó el comercio. Hoy por hoy nuestra relación comercial asciende a más de 500,000 millones de dólares solamente con Estados Unidos, aparte la de Canadá. Ahora, tendríamos que preguntarnos en el sector social que tú lo tocaste. Se quisieron o se quiso también modernizar, tomando en cuenta los ingresos de esa relación económica, pues proveer de servicios y atender las demandas sociales. Nosotros vendíamos el TLC como la primera gran esfuerzo de integración de
economías altamente dispares. Lo que no queríamos negociar con Estados Unidos era porque éramos dispares. Y cuando decidimos negociar con Estados Unidos, vendimos esta gran imagen de que este es un acuerdo comercial único, histórico, porque es el primer acuerdo comercial entre economías con una gran disparidad. Va a ser algo extraordinario que podamos lograr. Y todo el mundo estaba al pendiente. Después de este diálogo con los expertos y juego de opiniones, usted ya cuenta con mayores elementos para juzgar el momento histórico por el que está atravesando México. No se olvide que la renegociación del Telecán nos merece a todos una mirada atenta, documentada, informada y participativa. Nos vemos la próxima semana en el canal del Congreso. Haremos una radiografía del Telecán, sus virtudes, defectos y limitantes al calor de su modernización. Soy Rina Musali, les pido que nos acompañen.